Okay. Creo que ahora mismo hay un gran ambiente, ¿no?, de nuevas formas de trabajar y nuevas formas de organizar los tiempos de trabajo, y ya estamos hablando mucho de cosas, muchas no son nuevas, pero sí estamos hablando mucho más de ellas, y creo que merece la pena por lo menos pararse a pensar un momentito en cómo nos impactan en nuestra organización del tiempo, que básicamente sería poder conciliar trabajo y no trabajo, ¿no? Y un poco voy a centrarme en esto. Entonces, entre todas estas nuevas formas de trabajar, las más destacadas que yo he pensado, de las que más se está hablando ahora, serían, por un lado, todo lo relacionado con el teletrabajo y el trabajo híbrido, luego el trabajo de plataforma, que ya se ha estado comentando en la mesa anterior y no voy a añadir mucho a ello. El tema de la semana de 4 días o semana compactada, porque no tiene por qué ser siempre de 4 días o puede ser de muchas otras formas. A mí me gusta más la palabra semana compactada. Y luego hablaré también de los turnos flexibles. Entonces, el teletrabajo y el trabajo híbrido parece como que tiene que ser, ¿no?, en muchos discursos, la gran herramienta de conciliación, pero yo lo que me gustaría es que llegase muy claramente que el teletrabajo no es en sí una herramienta de conciliación, es una manera de organizar el trabajo y solamente servirá como herramienta de conciliación si se cumplen unos requisitos que son estos que he apuntado aquí. Primero, lo que ya se ha mencionado en la mesa anterior, que es la autonomía de la persona trabajadora para organizar su propio trabajo, para seleccionar cuándo trabaja y no trabaja. Porque teletrabajando podemos estar absolutamente anclados al teclado, con control de si pulsamos o no pulsamos, con lo cual esta autonomía en la organización pues, desaparece totalmente. Luego, la persona que teletrabaja, si no es capaz de separar de alguna manera su esfera laboral y personal, corre el riesgo, no tiene por qué producirse, pero existe el riesgo de estar continuamente cayendo en el mail, cayendo en el móvil y trabajando de una forma mucho más extensa que lo que haría si cuando se va de la oficina cierra la puerta y ya está, ¿no? Lo siguiente, que la organización facilite la desconexión digital, que también se ha mencionado antes, ¿eh? Son distintas formas de ver temas que son comunes a todas las mesas probablemente que de esta semana, ¿no? Si no existen políticas de desconexión digital reales, el teletrabajo no sirve para conciliar, ¿vale? Por tanto, ahí tendríamos que incidir. Y luego, el tema, y ahí entra el género, que por el hecho de teletrabajar, la persona no se vea cargada con nuevas tareas más relacionadas probablemente con los cuidados, responsabilidades familiares o incluso, que esto está pasando, gente que teletrabaja acaba siendo el portero o la portera de los envíos de Amazon de toda su escalera. ¿Vale? Entonces, quieras que no, cambia la realidad de la conciliación según cómo pues cambien realmente nuestras tareas por el hecho de teletrabajar. Entonces, por ahí, por tanto, tendríamos el teletrabajo en sí sirve como medida para mejorar los usos de tiempo, pues depende, ¿no?, si cumplimos estos requisitos. Se ha hablado mucho del trabajo de plataforma. Y más allá de lo que se ha comentado en la mesa anterior, es cierto que el trabajo de plataforma, por estar digitalizado, conlleva el riesgo de estar siempre on, siempre conectado, y la desconexión, por tanto, sería mucho más difícil. Y luego hay un riesgo adicional, que es que si solamente al inicio del trabajo de plataforma se vendía como una herramienta de yo trabajo cuando quiero. Cuando no quiero, cierro la plataforma y desconecto y hago otras cosas. En la práctica, los estudios están mostrando que eso solamente sería válido para perfiles altos. Trabajos de plataforma de perfiles bajos con una baja retribución tienen que trabajar muchas horas para llegar a una retribución mínima aceptable, con lo cual no mejoraría el uso personal del tiempo. Y además, las plataformas también, por todo el tema de los algoritmos que valoran la disponibilidad del trabajador de plataforma, harían perder la autonomía real de esa persona trabajadora. Por tanto, nos cargaríamos otro de los supuestos de un buen uso del tiempo, ¿no? Así que tampoco me estoy cargando todas las nuevas formas de trabajar, ha sido una atacada, pero creo que es conveniente tener en cuenta cuáles son los riesgos, ¿no?, que conllevan. Otra nueva forma de trabajar, la semana de 4 días o semana compactada, que habría que ver cómo la definimos. No es lo mismo trabajar el mismo número de horas, pongamos 40 horas en menos días, ¿no?, trabajar 10 horas 4 días, por ejemplo, o trabajar menos horas totales a la semana, es decir, yo sigo trabajando 8 horas al día, pero 4 días en vez de 5. ¿Vale? Los efectos
sobre el tiempo total, obviamente, son evidentes, ¿no? Por tanto, habría que ver cómo lo definimos. Lo que sí es cierto es que proporcionan, y esto sería un beneficio claro, más horas seguidas de desconexión del trabajo o de uso libre del tiempo, o por lo menos del uso no laboral del tiempo, y en este sentido una semana compactada podría tener este beneficio positivo, pero no todo el mundo prefiere trabajar menos días. Y yo aquí rompo una lanza otra vez en pos de la autonomía por parte de la persona trabajadora para elegir cuándo trabaja. Dadas un número de horas de trabajo, hay personas que estarían encantadas con esas 4 jornadas, por ejemplo, pero hay personas que preferirían trabajar 6 días menos horas, por lo que sea, porque su vida se lo pide. Y creo que un verdadero derecho al tiempo personal debe basarse en la autonomía y no en soluciones cerradas, aplicadas a todo el mundo de manera idéntica. Y finalmente vamos a los turnos flexibles. No son nada nuevo los turnos, pero es por echarles un cable a los trabajadores no digitales, los que son la mayoría de los trabajadores de los puestos de trabajo de un país, no solo de España. O sea, los trabajos teletrabajables en España no superan un 30 y pico % según las estimaciones. Por tanto, tenemos una amplia mayoría de personas trabajadoras que qué pasa con su derecho al tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sería todo el tema de los turnos o de los horarios flexibles, no solo los turnos, pero en concreto, cuando hablamos de los horarios, obviamente dar más opciones de inicio y de finalización pues sería una opción muy clara. Muchas organizaciones lo están planteando. Luego, opciones creativas. Hay mucha creatividad por desarrollar en el tema de los horarios para las personas que deben asistir físicamente durante un número de horas a unas instalaciones. Por ejemplo, permitir que haya turnos más largos y más cortos, en una semana o en un mes o incluso en una temporada, por lo que sea. Hay temporadas que trabajo 5 horas y luego hay otras temporadas que trabajo 10 horas, a lo mejor, ¿vale? ¿Por qué no? Puede ser. Hay que pactarlo, por supuesto, y hay que acordarlo. Luego, facilitar el intercambio de turnos y luego lo que decíamos de la semana compactada. Conozco algún caso en que el gran beneficio de los trabajadores de fábrica ha sido tener una semana compactada de 4 jornadas de 10 horas, que no se ha dado a las personas de oficina. Las personas de oficina pueden teletrabajar y ese es su beneficio. Las personas de fábrica trabajan 4 días, que a la empresa ya le va bien porque necesita hacer operaciones de limpieza de las instalaciones, entonces le viene también bien productivamente, y de este modo ha podido dar flexibilidad digamos a los dos, a los blue collar y a los white collar, ¿no? Y con esto tendríamos, ya está, un poco una visión de que las nuevas formas de trabajar y de organizar el trabajo tienen impacto, sin duda, sobre nuestros usos del tiempo, pero no necesariamente serán positivos si no se implantan de la manera adecuada. Y ahí me gustaría, yo como experta del ámbito de la dirección de empresas, me gustaría llamar a que se hagan todas las acciones posibles para llegar no solo a los directivos y a los empresarios de grandes empresas, que esto más o menos ya están en los diálogos sociales de una forma o de otra, sino para llegar a los jefes de la inmensa mayoría de nuestra masa trabajadora, que son los pequeños empresarios, y de micropymes o de muy pequeñas empresas. Es muy difícil cambiar los usos del tiempo en el trabajo si no cambian las mentalidades de las personas que tienen subordinados. Y esos son los pequeños empresarios para la inmensa mayoría de los trabajadores en Europa, ¿vale? Y ahí está la gran dificultad de cambiar la realidad del trabajo de la mayoría de los trabajadores. Y es un reto que yo dejo sobre la mesa y quien quiera que lo coja. Muchas gracias. Muchas gracias.